En este video vamos a platicar sobre la clasificación que existe en los ángulos. Existen varias clasificaciones. Una de ellas es la clasificación que se hace de acuerdo a su medida. De acuerdo a lo que miden los ángulos, hay una clasificación de ángulos, hay un tipo de ángulos, varios tipos de ángulos. Existen los convexos y los cóncavos o entrantes. Los ángulos convexos son aquellos cuya medida oscila entre 0 y 180 grados. A eso les llamamos convexos. Y bueno, entre ellos tenemos otra clasificación, que son los agudos, los rectos y los obtusos. Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados, un ángulo recto es aquel cuya medida es de 90 grados y un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Los ángulos llamados cóncavos o entrantes son aquellos cuya medida está entre 180 y 360 grados, como ese ángulo que vemos ahí. Además, tenemos otro tipo de ángulos de acuerdo a su medida, que son los llamados llanos o de lados colineales. ¿Qué es un ángulo llano o de lados colineales? Es aquel ángulo que mide exactamente 180 grados. Otro tipo de ángulos de acuerdo a su medida es el perigonal o de vuelta entera. ¿Cuánto mide este ángulo llamado perigonal o de vuelta entera? Como su nombre lo indica, pues 360 grados. Este ángulo llamado perigonal o de vuelta entera mide 360 grados. Bueno, también existe otra clasificación. La anterior fue la clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida. Existe otra clasificación de ángulos de acuerdo a su posición. A su posición. Uno de estos tipos de ángulos, de acuerdo a esta clasificación de posición, se conoce como ángulos consecutivos o contiguos. Son aquellos que comparten un vértice y un lado. Aquellos que tienen un vértice y un lado común. Pueden ver, este ángulo beta y este ángulo alfa comparten el vértice y un lado. Otro tipo de ángulos, de acuerdo a su posición, son los llamados complementarios. ¿Quiénes son los ángulos complementarios? Bueno, y también los suplementarios o adyacentes. Los complementarios son aquellos consecutivos que suman 90 grados. A eso les llamamos complementarios. Como pueden ver, beta y alfa suman entre sí 90 grados. Son complementarios, ángulos complementarios entre sí. Y los ángulos suplementarios o adyacentes son consecutivos que suman 180 grados. Como pueden ver, ahora el ángulo beta y el ángulo alfa suman 180 grados. También existe en esta clasificación de ángulos según su posición a los ángulos conjugados. ¿Quiénes son los ángulos conjugados? Son aquellos consecutivos que suman 360 grados. Como podemos ver, beta y gamma al sumarlos nos dan toda una circunferencia que son 360 grados. A esos les llamamos ángulos conjugados. Otro tipo de ángulos, de acuerdo a su posición, son los que llamamos ángulos opuestos por el vértice. ¿Quiénes son estos ángulos? Son aquellos que tienen un vértice y los lados son la prolongación de los lados del otro. Un vértice común, aquí faltó la palabra común, son aquellos que tienen un vértice común y los lados de uno de los ángulos son la prolongación de los lados del otro, o viceversa. Esos son los ángulos opuestos por el vértice. Y resulta que estos ángulos son iguales, siempre serán iguales, alfa y beta. Bueno, aquí tenemos una tablita muy resumida de la clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida, rectos, agudos, obtusos, llanos, completos y los conjugados. Bueno, los perigonales o completos. Y de acuerdo a su posición están pues los consecutivos que suman 90 grados, los consecutivos que suman 180 llamados adyacentes, los opuestos por el vértice y los que suman 360 grados, o sea, estos que vimos aquí que no aparecen en esta tabla resumen, son los conjugados. Bueno, también tenemos otro tipo de ángulos que son los que se forman cuando a dos rectas paralelas las atraviesa una recta tercera, una recta transversal, una recta que no es perpendicular. Ahí se forman otros tipos de ángulos que tienen nombres particulares. ¿Cómo
¿Cómo sabemos que dos rectas son paralelas? Dos rectas son paralelas si nunca se juntan, no tienen ningún punto en común, aunque se prolonguen hasta el infinito, y guardan entre sí la misma distancia. Esto se conoce como paralelismo. Dos rectas son perpendiculares cuando forman entre sí cuatro ángulos exactamente iguales y son rectos. A esto le llamamos perpendicularidad. Muy bien, cuando dos rectas paralelas las cruza una recta que no es perpendicular, se forman una serie de ángulos con nombres muy particulares y con características muy específicas. ¿Qué nombres son esos? Bueno, antes de establecer los nombres, entendamos algo de nomenclatura. La zona que está dentro de L1 y L2 es una zona interna. Los ángulos que están dentro de esta zona, entre L1 y L2, son ángulos internos. Y los ángulos que están fuera de la zona de paralelas, o sea, 1, 2, 7 y 8, son ángulos externos. Bien, pues veamos la clasificación. Ángulos alternos internos. ¿A quiénes llamamos ángulos alternos internos? Pues aquellos ángulos que estén dentro de la zona de paralelas, por eso término interno, y que sean alternos, o sea, que estén en lados opuestos de la recta. Como podemos ver, estos ángulos que están dentro de la zona de paralelas, 3, 4, 5 y 6, se conocen como ángulos internos. Uno de ellos está en el lado, bueno, dos de ellos están en el lado derecho de la recta L y los otros dos están en el lado izquierdo. Pues resulta que los ángulos 3 y 6 son ángulos llamados internos alternos porque están en lados opuestos de la recta, alternos internos, al igual que 4 y 5 son ángulos alternos internos. Y estos ángulos alternos internos son iguales. 3 y 6 es igual a 4 y 5. Veamos otra clasificación. ¿Quiénes serían los llamados ángulos alternos externos? Pues obviamente, como el nombre lo dice, los que están fuera de la zona de paralelas, pero además están en lados opuestos, alternos de la recta. En este caso, 2 y 7 son alternos externos, al igual que 1 y 8 son alternos externos, que están fuera de la zona de paralelas y están en lados contrarios de la recta. Y también los ángulos alternos externos son iguales. Tenemos otra clasificación que le llamamos ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son aquellos que ocupan la misma zona dentro de esta especie de plano cartesiano sesgado. Observan que este es como un plano cartesiano sesgado, al igual que este. Entonces, el ángulo 2 y 6 corresponden a la misma zona dentro de su plano sesgado. Es como el primer cuadrante. Los ángulos correspondientes también son iguales. 2 y 6 son ángulos correspondientes y son iguales. 1 y 5 son ángulos correspondientes y son iguales. 3 y 7 están como en el tercer cuadrante de esta zona de este plano sesgado. 3 y 7 también son iguales. Lo mismo podemos decir de 4 y 8. Los ángulos correspondientes son iguales también. Existen otros ángulos llamados colaterales internos. Por el nombre podemos intuir que son los ángulos que están en el mismo lado de la recta, colaterales, del prefijo co, están en el mismo lado de la recta y están en la zona interna. ¿Quiénes son los ángulos que están en el mismo lado de la recta y en la zona interna? Porque se llaman internos. Pues 3 y 5 y 4 y 6. Los ángulos colaterales son ángulos suplementarios, o sea, suman 180 grados. El ángulo 3 y el ángulo 5 suman 180, al igual que el ángulo 4 y el ángulo 6 suman 180. Estos ángulos 3 y 5 y los ángulos 4 y 6 se conocen como colaterales internos. Nos falta una, ¿verdad? ¿Cuál es lo que nos falta? Ángulos colaterales externos. Ahora están en el mismo lado de la recta, pero en la zona externa de las paralelas. ¿Quiénes serían? 2 y 8, efectivamente, y 1 y 7. Y los ángulos colaterales externos también son suplementarios, o sea, suman 180 grados. Todos los ángulos llamados colaterales son suplementarios. Muy bien, en base a esto, podemos resolver el siguiente ejercicio. Encontremos el valor de todos los ángulos que aparecen ahí en base a lo que sabemos de sus medidas y, claro, sus nombres también. ¿Sale? Bueno, pues eso es todo por este video. Muchas gracias por verlo.